ese momento entonces queda activa la grabación de la clase y mientras van llegando los demás estudiantes ya les habilité para que ingresen directo, no van a quedar en sala de espera y vamos mirando entonces los dos ejercicios que tenían pendientes de ciclos y ahí sí pasamos a la parte de microcontroladores. Igual, pues ya creo que todos se enteraron por parte de las noticias, ya teníamos una fecha primero que era el 31 de mayo, ya ahorita son 2 meses más, es decir, junio y julio va a ser totalmente virtual y según cómo siga la situación en agosto, a partir de agosto se miraría cómo. Unas opciones que ellos están planteando es que puede ser alternado, es decir, una parte iría presencial, otra parte trabajaría virtual y cada semana se irían rotando. O bueno, eso ya se mirará. Por ahora lo que tenemos fijo es que son 2 meses más con la parte virtual. Entonces, también hay que tener en cuenta digamos, quedaron 3 periodos académicos, ya sé si los directores de grupo le han comentado, si no yo aprovecho y les comento. El primer periodo se terminaría el 25 de junio, entonces hasta ahí, digamos que hay un corte ya, cerramos, que es casi primer y segundo periodo, que estamos hablando casi 15 semanas desde que inició todo el proceso. Y lo otro es que tenemos pues que ir mirando, también ustedes tienen algo del proyecto de grado, ¿cierto? Entonces también hay que mirar qué han hablado con Valencia, o sea, en este caso somos 3 docentes que tienen de 11, la idea es que ustedes expliquen conceptos, tanto lo que vieron en décimo como lo de 11 al proyecto, con una problemática real. Entonces también es pensar en esos elementos para ir mirando la propuesta, porque ya nos toca empezar a adelantar, serían 2 meses más, como les digo, virtuales, y de ahí sí pasaríamos al proceso de mirar qué se desarrolla a partir de agosto. Todo depende porque no sabemos cómo se va a comportar esto. Esto, el día a día se va construyendo toda la parte digamos, de esta pandemia. Entonces, día a día los casos siguen creciendo. O sea, aquí que hablemos de pico, no ha llegado a ningún pico porque la onda, cuando hablamos de pico, va a tener una punta y empieza a disminuir. Entonces, si realmente vamos subiendo, no hemos llegado a ningún pico. Afortunadamente, digamos, siempre las muertes no han sido muchas con relación a otros países, pero siempre ya son 600 muertos que tenemos por esa enfermedad. Entonces hay que tener pues la precaución. De todas maneras, el tiempo nos dirá y es lo que tenemos. Entonces, básicamente es eso. Entonces, si hay alguien, y nuevamente, como les digo, yo voy tomando asistencia, que es capturar un pantallazo y van quedando ya registrados. Con eso, pues nos llamamos la parte de asistencia. Listo. ¿Alguien tiene los ejercicios? Digamos, puede ser el de temperatura inicialmente. Con el de temperatura, que era leer la lectura de la temperatura de una semana, sacar la temperatura más alta, la temperatura más baja y cuál fue la temperatura promedio durante esa semana que se muestró. Se tomaron muestras de la... Profe, profe, una pregunta. Sí. Profe, lo de las exposiciones es todas las exposiciones en una clase o se reparten Si alcanzamos, por cada día ahorita... de clase que nos toca con usted? No, eso es rápido porque es que son muy sencillas. O sea, si vieron en la tablita, yo ya vi algunas de las que me enviaron y digamos que así como las plantearon, eso es básicamente conocer la estructura de la instrucción, saber para qué sirve y qué afecta. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Entonces dice, antes de la instrucción había esto, después de la instrucción pasó esto y cada uno tiene como 4 o 5 instrucciones, pero son realmente muy pequeñas. Entonces, hoy pues miramos un tiempo de lo que tenemos, pero casi que todos pasan hoy, porque son muy pocas son 35 instrucciones que tenemos y casi que quedan, por ahí hay un grupito de 5 que lo tengo, el grupo 6 que yo puse, pues son los que no han participado, en ese caso Barrera estaría en el grupo 6 y ahí hay otro grupo que no me ha participado, Tobar, pero yo saqué la lista de los que quedaron en ese grupo 6 que la vez pasada pues no lo hicieron, está Andrade, está Barrera, está Méndez Eleita, está Ramírez Mauricio y está Tobar. Los otros grupos ya estaban formados. Si alguien, digamos, había un grupo de 3, no sé si el grupo de 3 cambió, que era Sutachán, que era Rodríguez Laura y García Saúl. Entonces, si ahí tienen a uno adicional, pues entonces ya pues, quitaríamos uno de los otros que no han participado. Pero básicamente todas las actividades, esos 5 los he tenido así como aislados. No sé qué inconveniente tengan porque digamos, no se han reportado ahí. Pero básicamente sí, la idea es que hoy, digamos, terminemos esa parte de la exposición porque ya empezamos, digamos, a la parte de mirar toda la codificación del PIT.
Listo, tenemos ya 14 estudiantes, acá tengo yo en la lista. Y listo, ¿alguien tiene lo de temperatura? A ver, por aquí llegó Berhan. ¿Dónde está Dayana o Charit? Señor. Cuénteme, Charit. ¿Trabajó lo de la temperatura en DFD? Exactamente de qué estamos hablando. Es que, no, o sea, estoy perdida, me siento perdida. Por eso, tengan en cuenta que qué día por la reunión con el profe Valencia, pues ustedes no pudimos hacer el ejercicio, yo les dije háganlo y en la próxima reviso los dos ejercicios antes de iniciar las exposiciones, que ya se les había dado plazo para que iniciaran las exposiciones, o sea, que las dejáramos para hoy. Pues están los dos ejercicios, uno que les dejé de las temperaturas, leer las temperaturas de una semana, decir cuál fue la temperatura más alta, cuál fue la temperatura más baja y decir cuál fue la temperatura promedio de la semana. Y el otro era leer números diferentes de 9 y sacar qué cantidad habían números pares y qué cantidad habían números impares. Y ahí cerraríamos ya lo de ciclos. Esos dos ejercicios les dije, deben estar ahí en la misma entrega donde hicieron la tarea de ciclos, de la consulta de ciclos. Eso es una parte práctica de ciclos que yo les había dicho que lo íbamos a hacer ahí en línea, pero como ese día se presentaron con la clase del profe Valencia, entonces no se alcanzó a hacer. Lo dejamos para hoy, antes de iniciar las exposiciones. Ya, Charit, ¿se ubicó? Sí, profe, sí. Sí, pero que esos ejercicios, pues la verdad, o sea, honestamente no los hice porque no me acordé. Perdón. O sea, sí lo entiendo, ya recordé que la clase pasada había dejado unos ejercicios que se suponía que los íbamos a hacer ya. Pero lo que pasó fue que o sea, yo no los anoté, se me olvidó, la verdad. Listo, ¿alguien que haya trabajado los ejercicios? Listo, entonces ninguno tiene, vamos a tratar entonces de hacerlo. Voy a hacerlo aquí, compartir pantalla desde acá nosotros. Y vamos a tratar de hacerlo, ustedes me dan, vamos a indicar, digamos acá. Si necesitamos hacer lo que les dije, vamos a leer la temperatura, ¿cierto? De la semana. La idea que ya habíamos declarado ese día, porque alcanzamos a hablar, ¿qué tipo de ciclo sería el más recomendable? Aunque dijimos que se puede hacer con cualquiera de los dos, pero ¿cuál sería el más recomendable en este momento? Creo que para ese ejercicio ha quedado el ciclo for, ¿no era? Sí, habíamos dejado, digamos, que el ciclo for era como el más aconsejable porque tenía un punto de partida, sabíamos cuántas veces se debía repetir y en este caso que se incrementaba. Ahora, ¿qué variables de entrada o qué variables de entrada y salida necesitamos para este proceso? Pues, uno, necesitamos leer la temperatura, que dijimos que era numérica. ¿Qué otra variable necesitaremos? Los días. Bueno, ¿serán necesarios los días? Pues, o sea, no, ¿sí? ¿Por qué no? ¿O por Porque qué pues, sí? no, o sea, creo, o sea, el ejercicio dice algo como que ver la temperatura más alta o más baja, algo así, ¿no es? O sea, Exacto. Porque si no estoy mal es alrededor de una semana y en vez de escribir una semana podemos escribir 7 días. Exacto, pero entonces eso es lo que nos va a reemplazar el ciclo. Entonces el ciclo nos va a contar hasta los 7 días y no necesitamos, deme la temperatura el lunes, deme la del martes, deme la del miércoles, sino empieza a pedir la del día. Y cuenta los 7 días y ahí saca el día promedio. ¿Ya? O sea que como tal, día, ¿no? Digamos temperatura mayor. Y ya vemos una temperatura menor.
Y ya no nos cabe más acá, entonces haríamos otro cuadrito. ¿Qué otra variable nos faltaría de acuerdo a lo que nos piden? Una temperatura promedio. Bueno, la otra me faltó los ceros. También es aconsejable para que él sepa que eso va a ser numérico. O para ustedes, más que para el programa. ¿Qué faltaría acá? Bueno, yo voy a incluir algo que se llama un acumulador. Ahorita lo miramos en la función. Que es como el que va a ir sumando las temperaturas de cada día. Y luego sí haríamos eso. Ese acumulador también va a empezar en 0. Ese sí es clave, que inicie en 0. Y aquí tenemos nuestro ciclo. Entonces el ciclo dijimos que empiece, digamos, ¿cierto? En 1. Aquí vamos a leer, esta sería la variable 7. Y incrementa de 1 en 1. Internamente, ahí sí vamos a solicitar la temperatura del día, ¿cierto? Entonces ingrese. Ingrese la temperatura y vamos a sacar un símbolo lectura. Esa la llamamos TEM, creo que es minúscula, sí. Temperatura. Listo, ya que hasta ahí ya tenemos que empieza en 1, llega hasta 7. Bueno, ahorita contamos bien y miramos los datos que hay. Si hace 7 o hace 8 o hace 6 y ya miraríamos acá el proceso. Ahora, ¿qué seguiríamos acá? ¿Cuál sería la lógica que debemos aplicar ahí a ese proceso? Nos están pidiendo la temperatura más alta, la temperatura menor y la temperatura promedio. Entonces, hay que empezar a hacer una serie de decisiones, ¿cierto? Entonces acá, la variable que leímos acá fue TEN. Entonces, si temperatura es mayor que T mayor, que es la temperatura alta, ¿cierto? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver. Si la temperatura que llega es mayor a T mayor, que en el primer caso, digamos, estaría en 0, y ingresamos una temperatura X, 20 o algo, pues va a ser mayor que esto. Si eso se cumple, ¿qué pasaría? Listo, la idea es que apoyen y participen ahí, pues para ver la parte lógica que ustedes, así no lo hagan directamente allá, pues lo vamos trabajando acá. Pues lo que tengo que hacer es actualizar mi temperatura. Entonces, T mayor, aquí va a ser igual. A la temperatura que llegó anteriormente. Sí, señor, eso es. Ahí ya tenemos, entonces ya digamos que en cierta forma actualicé, ¿no? O sea, digamos acá que ingresé y yo le dije el primer día la temperatura fueron 20 grados. Él me dice, 20 es mayor que 0, que estaba guardado acá. Me digo, sí. Ah, entonces T mayor ahora vale 20 y ya quedó 20. Para el siguiente día, que llegue 25. 25 mayor que 20, sí. Ah, bueno, entonces T mayor la hace 25. Y así garantizamos que la temperatura alta se vaya actualizando. Lo mismo haríamos para una temperatura menor. Mire que solo se la hacemos mayor, que mayor igual pues no tendría sentido, igual tendría que reemplazarla, pero pues si da igual se conserva la anterior, entonces no nos afectaría. Ahora vamos con la temperatura menor, entonces si temperatura es menor que T menor, si se cumple entonces aplicamos la misma lógica. Si se cumple entonces T menor, hágala igual a T.
¿Listo? Ahí ya tendríamos, digamos que las dos variables. Por aquí nos quedó, voy a agregarlo aquí antes, apenas leo. ¿Se acuerdan del famoso acumulador que les dije? Por aquí voy a agregar un acumulador. O sea, recuerden que el promedio, ¿qué es? La suma de todas las temperaturas y luego las dividimos en la cantidad de temperaturas que le demos para sacar el promedio. Entonces, este acumulador que yo definí allá va a ser igual a ¿qué? Al mismo acumulador más la temperatura. ¿Sí? Miren que es la misma variable. Acumulador va a ser igual a lo que tenga él más la variable. Entonces, con el mismo ejemplo que hicimos ahorita, digamos que en el primero pues vale 0 y llegó 20. Entonces, acumulador es igual a 0 que tiene acá más 20. Ahora acumulador ya vale 20. En el segundo caso dijimos que llegaba a 25. Entonces dice acumulador es igual a 20 que tenía acumulador más 25. Entonces ya sumaría 45. Y así de esa forma nos va llevando para sacar al final la temperatura promedio. Entonces, una vez que haga todo el ciclo, miren que no vamos a imprimir aquí dentro del ciclo. Bueno, aquí podemos hacer otra parte que sería sacar ya la parte del promedio. ¿Cómo sacaríamos el promedio ya? De acuerdo a lo que hemos aplicado dentro del algoritmo. ¿Quién tendría la suma total? El acumulador. Ah, bueno, voy a poner acá porque esa creo que no la pusimos. TPRON, que sería igual al acumulador dividido en los 7 días que tenemos. Y ya tendría la temperatura promedio. Voy a mirar si yo definí temperatura promedio por acá arriba. Sí, aquí está. Listo. Listo, ya están los tres. La más alta, la menor y aquí sacamos el promedio. Vamos a sacarla aquí ya por fuera. Entonces le decimos... temperatura más alta va a ser igual, cerramos comilla y una coma y T mayor. Vamos a sacarla en líneas separadas. Temperatura más baja sería T menor. Y por último sacamos la temperatura promedio. Listo. Bueno, digamos que en teoría ya estaría nuestro proceso con los datos. ¿Cierto? El ciclo lo que nos va a hacer es repetir. Ya vamos a mirar cuántas veces repite nuestro ciclo acá. ¿Cierto? Dijimos que X vale 1, va hasta 7 e incrementa de 1 en 1. Entonces ahí vamos a mirar cada uno de ellos. Pues vamos a revisarlo, vamos a ir dándole valores para ver la parte que tiene nuestro proceso. Y con eso, digamos que ingrese la temperatura, vamos a ir dando los valores. Aquí iría 20, iría 1. Nuevamente envía el mensaje. 2, 3, una más baja. 4, 5, 6 y 7. Luego ya sale del ciclo, ¿cierto? Ya terminó de leer las 7 temperaturas, va al ciclo y me dice la más alta que ingresó fue 30. La más baja fue 0. Y la temperatura promedio fue 22,85. Listo, entonces, ¿quién me dice qué pasó con la temperatura baja? ¿O cómo solucionamos ese inconveniente? Ustedes sí vieron lo que quedó, ¿no? Recibí las 3, pero ninguna estaba por debajo de 0 grados. Entonces, como ninguna fue menor que 0 grados, esta condición de la temperatura menor nunca se cumplió. ¿Ya? Si de pronto yo hubiera puesto menos 5 grados, en ese caso sí habría funcionado la lógica.
Pero entonces, ¿cómo puedo yo solucionar eso? Digamos que para el caso de nuestro clima que siempre está por encima de 0 grados. ¿Cómo lo solucionaríamos? A ver, el veinte de la lista es Sutachan. Vamos a mirar con Sutachan si apareció por ahí en lista o no está. Si nos acompaña hoy. No, no está Sutachan, pero está Laura Rodríguez. Listo, ninguno. Yepes, ¿qué dice Yepes? ¿Cómo solucionaría ese problema? ¿Me lo puede repetir otra vez, profe? O sea, la idea es que corrimos el programa, pero la temperatura baja siempre me dio 0, porque nunca cambió, o sea, nunca ingresó por acá, ¿cierto? O sea, nunca fue menor Sí. que T menor, que era 0 grados. Entonces, la idea es que, ¿cómo puedo solucionar que él me registre temperaturas que estén por encima? Porque yo le diera -5 grados, puede que sí lo tome, ¿cierto? -5 es menor que 0, entonces ahí sí funcionaría. Igual, o poner igual a la cantidad de temperatura. Voy a hacerlo aquí, mire. La lógica, digamos, en este caso sería ponerle primero una Sí. más alta. Digamos, yo sé que máximo registramos 50 grados, entonces yo le pongo un 50 como límite superior. ¿Ya? ¿Qué me garantiza eso? Que apenas ingrese un número, digamos 30, menor que la temperatura menor que llegó, entonces él va a garantizar que cambie este valor. Vamos a mirar la lógica de la pregunta, ya tenemos aquí 50, empieza en 50. Bueno, entonces aquí miremos, dice temperatura menor que TEN. Entonces 50 es menor que TEN. Vamos a mirar a ver si es que está cogiendo mal el camino. 50 menor que 30, no. Entonces podía o cambiar la lógica o cambiarla de sitio acá para que se vaya por el no. Entonces puedo ponerle aquí que si TEN es menor que T menor. Si sí se cumple eso, entonces se actualiza. Ah, no, espere, mentiras, estoy conectando mal. Vemos acá, tenía que cambiar aquí nomás. Temperatura es menor que T menor, que ya está la pregunta. Si se cumple, entonces sí dejémoslo quieto. Tengo que asignar, si se asigna de derecha a izquierda y TEN. Ya. Listo. Entonces solo con el cambio que hicimos arriba, vamos a volverlo a correr acá el código. Y vamos a volver a dar temperatura, digamos 25 para la primera, 35 la segunda. Vamos a ponerle un 40 por acá. Una más bajita, 15. Otra, 18. 22 grados. Y Negativa. 33. La temperatura más alta que registró fue 40. La temperatura más baja, ahora está quedando en 50. Ahorita miramos si está cogiendo el camino contrario acá. Temperatura menor que T menor. Temperatura más baja 50. No debería ser 50. Y la temperatura promedio nos dio 26 grados. Bueno, vamos a mirar qué pasó acá. Preguntamos nuevamente. 30 menor que 50. Sí, entonces T menor, aquí me quedó fue un error. Dice menor. ¿Sí? Este programa no nos registra ese tipo de errores. En otros lenguajes de programación nos va a registrar. No me dice, esa variable no existe. Tendría que haberme mandado un mensaje que esa variable no existía. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando T menor. O sea, abajo imprimo T menor y T menor pues quedó en 50 porque nunca cambió. Aquí decía T menor. Bueno, vamos a corregirlo nuevamente y vamos a darle el valor.
la más pequeña, démoslo por acá en 15 o en 12. Listo, la más alta da 36, la menor o la baja da 12 y la temperatura promedio 23. Ahí estarían los valores. Igual, si me decían por ahí la parte negativa, también funcionaría con la temperatura negativa. Bueno, eso básicamente es lo que tiene, por aquí me avanza Zoom, que ya nos quedan 10 minutos de esta primera reunión. Entonces, eso era, digamos, lo que se tenía que hacer. Ahí está el ciclo, están las diferentes condiciones. Lo que hace que se repita ya con unas características definidas. Como decimos, el enunciado me pedía la muestra de 7 días de una semana y ahí estaría el muestreo, estaría identificando cuál fue la temperatura mayor, ir actualizando la variable. Aquí dijimos que iba acumulando la suma de todas las temperaturas y al final miren que la división yo la hice por fuera del ciclo. Si yo la hiciera aquí por dentro del ciclo, cada vez que llegue una, estaría dividiendo. No, yo necesito ya cuando él salga de leer todos, si me pidieran las de un mes o las de un año, pues cuando él salga a leerlas todas, aquí es donde hago la división. Y luego sí visualizo los resultados que tiene. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio? Eso era parte de lo que había que hacer. El otro también, pues como les digo, era más sencillo, pero este pues me interesa porque ya tiene que ver con variables que nos toman a nosotros temperatura, diferentes variables que podamos tener y analizar dentro de algún circuito. Ya toma de decisiones o alguna cosa podríamos tener adicional a este proyecto, ¿cierto? Si la temperatura es muy alta, digamos, si la temperatura pasa de 40 grados, prenda un ventilador, o si la temperatura ya sigue subiendo más de 40, no se controló con el ventilador, o el ventilador no prendió y subió a 50, prenda una alarma. Entonces, toda esa parte sería monitoreo, supervisión y control. Y ahí ya también tiene, o la temperatura se bajó mucho, entonces préndale una calefacción o una resistencia para que haga el calor. Digamos, aquí hay unas aplicaciones de esto que se llama un cuarto caliente. Digamos que las semillas para dar una germinación, esto lo llamamos una plantación de palma africana, necesita una temperatura de 40 grados. Entonces, un sistema automatizado que me controle esa germinación de esas semillas. Entonces, era eso, estar monitoreando la temperatura y mirar, se bajó, entonces préndale la calefacción, se subió mucho, agite con un ventilador o apague ya la calefacción para que no siga subiendo la temperatura y así se mantiene el control de nuestro cuarto caliente. También hay cuartos fríos, dependiendo pues cada una de las aplicaciones y las necesidades que tenga. Listo, entonces ahorita miramos ya, esperemos que terminemos ahorita y hacemos el cierre de esta sesión y continuamos en la siguiente ya las exposiciones. Como le digo, yo vi algunas ya en el que me entregaron. Bueno, la idea de algunos me lo entregaron como individual, la idea es que me entreguen una presentación por grupo, no me hagan, o sea, no me envíen todas tareas, sino escriban en el grupo y ponen los integrantes del grupo. Por ahí vi dos que venían en grupo, en el caso de Velázquez lo vi solo y solo había como una instrucción, entonces toca mirar si fue que cada uno o sea, internamente se puede repartir el trabajo, pero cuando lo socialicen, pues muestran una sola No, profe, o sea, yo lo envié por mí solo, pero en lo que yo envié las exposiciones de cada uno. ¿Sí? Bueno, toca mirar que yo no vi, como una página y no vi las otras. Ahorita revisamos. Pues sí la envió. ¿Cuál? Yepes. El de Yepes sí lo vi también, ese estaba bien, ese ya lo miré y ya estaban ahí, por eso les digo que ya revisando algunos, pues realmente lo que les digo, la exposición no era pues porque es coger e interpretar lo que dice el libro que ya tiene la temática, casi que podían recortar la imagen y pegarla, que vi que algunos lo hicieron, o si querían escribir, algunos vi que tomaron otra fuente, hay que tener cuidado, ¿no? Porque es que esas funciones también las tienen los computadores, y es diferente del micro que necesitamos, que son, yo les dije ahí que era una tecnología RISC, o sea, conjunto reducido de instrucciones. Ese PIT solo tiene 35 instrucciones. Y los computadores tienen un sistema SIS, que es complejo, o sea, tienen más, como 200, 300 instrucciones. Entonces cambia un poco. Entonces en algunos de los ejemplos veía que se trataban de usar como del computador. Lo mismo, este circuito es de 8 bits, entonces no puedo decir que tiene 14, 16 bits porque no puedo direccionar todo eso porque el chip solo maneja 8 bits. Por eso les dejaba la parte del libro, porque de ahí es que nos toca retomar. Todo lo tiene él y digamos que va de 0 a 255. Ahora mira, ya miramos lo que están viendo. Al fin, ¿cómo están ustedes? Con el profesor Valencia, ¿qué miran? ¿Electrónica digital o electrónica de potencia?
Digital. 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 ¿Y con Alben, potencia? De potencia. Ah, Potencia. bueno, listo. Listo, todas esas cositas igual las necesitamos acá. Si ya están viendo con puertas, pues los que vieron con puertas les facilita ya porque el PIT también utiliza esa lógica. Entonces ahí vamos a tener algunos elementos que ya nos funcionan. Bueno, a dejarte Bueno, entonces las posiciones van a quedar, como usted dijo, del último. ¿Y Sí, eso? claro, empezamos el grupo 6, que son los que no han participado, donde le digo que está Barrera, no sé, Barrera tampoco lo veo por acá, tenemos 14 nomás hoy. Ves que Barrera no tiene conectividad fija. Por ahí mandaron un plan, algo de claro para estratos 1 y 2, ahora les comparto en el grupo la información, no sé si ya la tienen. Ah, no, siempre el videito de Claro, los megas, sí. Sí, ahí Ya, manejan, sí, ¿ya lo vieron? No, señor. yo no. Listo, ahora Ya, paso sí, ahí, dice que sea sí. estrato 1 y 2. Estrato 1 y 2, entonces a esos tienen algún plan para manejar conectividad con claro, y ahí creo que dan las pautas y eso. Igual eso también está en Caracol, las propagandas, Sí, no ¿no? lo han sacado, sino que digamos ahí dentro del colegio pues se ha manejado. Entonces quedaron de que le enviaban a los padres de familia, a los grupos. Entonces yo ahora miro y les comparto ahí de todas maneras. Si ya lo tienen, pues, y los que no lo han leído, pues ahí pueden mirar también la información. Que ya no le gusta ver noticias. Listo, de ahí para allá entonces nos toca ya casi que estamos en la parte de programación. Pues ahorita miramos esas instrucciones que tienen que ver con la parte del PIT, conocer cuáles son las partes del PIT, miraríamos un ejemplo de lo que es un programita y ya dejaríamos algunas actividades de programación, porque digamos ya vimos que nos toca 12 semanas más, entonces hay que ir avanzando en lo que tenemos. También al fin ahí por el chat me escriben quiénes tienen computador, porque nos va a tocar mirar un software, pero igual podemos seguir trabajando en equipos. Entonces ahí por el chat me contestan, sí, yo tengo computador, hay que instalar un programita, ahorita yo les muestro, les dejo donde lo puedan descargar, para que en la próxima tengamos acceso a ese software y podamos utilizarlo. O sea, como no vamos a tener, digamos, el PID ni el quemador para hacerlo real, pues ya encontré una parte de un simulador que permite que asociemos estos dos elementos que estamos viendo, los diagramas de flujo y el microcontrolador, para poder hacer la programación del PID. Sin embargo, necesitamos hacer la programación a bajo nivel. O sea, él, digamos que usted hace el diagrama de flujo y él le genera el código. Pues por ahora no necesitamos que nos genere tanto el código. Vamos desde ahí, van a entender el funcionamiento, pero el código quiero que lo hagan en un editor, puede ser Assembler. Y de ahí ya lo podríamos retirar cuando estemos allá con el protoboard y ya con el microcontrolador y con todos los elementos que si llegamos ya a la parte del colegio, lo que hice en agosto. Igual con lenguaje C también terminamos ciclos y ahí ya la otra semana hablaríamos de Arduino, ya empezaríamos también a ver Arduino. Arduino en otras cosas es un microcontrolador, o sea, la base de Arduino es un micro, sino que él tiene toda una plataforma ya instalada alrededor de él. Entonces eso nos va a dar una ventaja y es un micro, digamos, más, no tan de baja gama como el que usamos para la clase de micros, como el F84, sino es un micro ya con entradas análogas, con salidas análogas. El que utilizamos solo maneja digitales y maneja dos puertos. Entonces ahí vamos a ver algunas de las cosas en la próxima clase sobre eso. Y vamos a mirar hasta dónde podemos ir simulando todas las prácticas que debemos hacer. Digamos que dentro de las prácticas, ¿cuánto nos queda? Como 1 minuto y medio. Por aquí tengo, digamos, de las prácticas que nosotros vamos a hacer. Nada, por aquí no les estoy compartiendo pantalla. Digamos que de aquí, de las que vamos a trabajar, más o menos sería esto. Tratamos de ver hoy, de lo que ustedes vean de las instrucciones, cómo sería el código para hacer este celular mundo de los micros, de un programa de microcontrolador, es hacer un LED que parpadee. ¿A qué frecuencia? Pues yo le doy el tiempo. Quiero que parpadee a 1 segundo, entonces 1 segundo prendido, 1 segundo apagado. Luego hacer secuencias de 4 LEDs. Luego hacer secuencias de 8 LEDs. Hacer un letrero con LEDs, que aquí lo miraríamos hasta dónde hacemos el letrero, porque pues, digamos que no da mucho, pero sí haríamos las secuencias. Y ya simularíamos un semáforo, que es la parte. Eso sería lo que tenemos como práctica. Bueno, aquí ya me dice que menos de 1 minuto, entonces eso sería. Esto lo miraríamos también después de que miremos las exposiciones.
Entonces, tratar de mirar, porque para el software sí necesitamos que sea computador. He buscado algunos para móvil, pero no nos quedan muy, o sea, como muy abstracto y no quiero tanto que les quede así, sino más bien que vean la funcionalidad. O sea, como si ustedes lo armaran allá en su protoboard y vieran el funcionamiento. Entonces, como les digo, ya nos va a sacar. Listo, entonces aquí, nuevamente voy a retomar la diapositiva para ver que creo que no se estaba grabando la pantalla. Tiene 16 pines, ya vimos las características, les decía que tiene un conjunto reducido de instrucciones, 35 en total, con eso se programa el PID, se pueden hacer bastantes cosas con ese microcontrolador. Estos, aunque dice grupo 6, yo les dije ahí, tienen una serie de códigos que son utilizados. Entonces miren que tienen que, aquí dice F, minúscula, entonces dice dirección del registro, que va de 0XX hasta 7F. Ese número está en hexadecimal. Si lo lleváramos a decimal, ¿qué número sería? ¿0,7? No señor, ¿ya vieron números hexadecimales con, venga a ver, digital? Me dijeron que era con Valencia, con el profe Valencia. ¿Vieron en los sistemas de numeración digital hexadecimal? Sí, señor. ¿Y cómo vieron que era ese? Sigamos, si a mí me dan este número, 7F, y quiero saber cuánto vale en decimal. Está en hexadecimal, ¿cómo lo paso a decimal? Listo, tienen que tener ahí. Para este momento no vamos a poner a darles toda la, digamos, la teoría de eso. Tiene su forma de convertir, o sea, si está en base 16, tomaríamos el número, sería F por 16 a la 0 y 7 por 16 a la 1. Y se sumarían esos dos elementos. Otra forma podría pasarlo a binario y hacer la conversión a binario desde ahí. Pero aquí, digamos, vamos a utilizar una herramienta del computador, la calculadora que tiene nuestro computador, pues trae aquí en edición, en ver, pues trae la estándar, que es la normalita pequeña, y ahí trae una de programador. En ese programador vienen los dos sistemas de numeración, ¿verdad? Viene binario, octal, hexa y hexadecimal. Entonces voy a poner el hexadecimal, le pongo 7F y voy a hacer la conversión a decimal. O sea que va de 0 a 127, lo que me está diciendo acá, de 0 a 127, que son la cantidad de registros que tiene el microcontrolador, registros que yo puedo utilizar. Esos registros los voy a usar como variables. Ahora, otro código utilizado es una letra W mayúscula, que se conoce como registro de trabajo, ¿cierto? Esa es, en este caso, el microcontrolador, todo pasa a través de ese registro W. Si él va a hacer una operación, lo deposita en W, luego lo pasa al registro, o al contrario, del registro lo pasa a W, y de ahí sí lo pasa a la variable. B, una posición de un bit dentro de un registro de 8 bits. Entonces aquí tenemos 8 bits, o sea que ese número puede estar entre 0 y 7. ¿Ya? Este micro no tiene más de 8 bits. Entonces los bits o la B que tiene para darle el valor es de 0 a 7. Dice K, un literal o un dato o una constante o una etiqueta. Esto puede ser una variable, lo que llamamos nosotros una variable, un valor que puede tomar, puede ser un número, puede ser una letra, puede ser otra, cualquier tipo de dato que yo pueda utilizar ahí. Eso sería una constante K. Y aquí viene el valor indeterminado. Ahí veces aparece una X. Entonces dice que puede ser 0 o 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema binario. Entonces cuando aparece la X es porque no se sabe si está en 0 o 1. No interesa, digamos, de qué valor puede tener. D, el destino. Y esto aplica para todos. Si D vale 0, el resultado se guarda en W. Si D vale 1, el resultado de la operación se guarda en el registro F.
El valor por defecto, normalmente el destino siempre lo guarda en W. O sea, aparece en 0 y se puede omitir. Pero si ya aparece que D vale 1, es porque obligatoriamente lo va a guardar en el registro de destino. Estas son dos variables que por ahí las utiliza, la parte superior de la pila. O sea, hay que tener en cuenta que este tiene un nivel de pila, es decir, que puede ir acumulando llamadas o sus rutinas. Yo estoy haciendo señas acá y tengo la cámara apagada. Tiene un nivel de pila, sus rutinas, entonces va acumulando niveles, hasta 7 niveles de pila. Es decir, yo puedo llamar con una instrucción por ahí que alguien tenía, ¿cierto? Con un cal que permite llamar y puedo llamar hasta 7 veces esas rutinas. No tiene más capacidad. O sea, la capacidad que tiene este bit es de 7 niveles de pila. El PC es el contador del programa, es decir, como que coge el programa línea a línea y va indicando en qué línea va. También en esas funciones de salto y en eso requieren eso. TO, que es el bit del timer out cuando termina el contemporizador, o el bit de power down cuando también, digamos, lo apagan. Aquí es que puede ser opcional si tiene varias cosas. Y la flechita que nos da como, Gracias. como el campo del bit de registro. Es como el pan del pan. No, de la no. De la sí. Aquí solo... Listo. De aquí entonces ya tenemos algunas instrucciones, ¿cierto? Aquí ya aparecen las de carga. Entonces no sé si de los que nombré hace rato, del grupo 6, que no nos han presentado trabajo, ¿cierto? En eso decía que estaba Tobar, por aquí tengo la lista de estos muchachos que están pendientes de trabajo. Hay 5. Si están los 5, me dicen cuáles para darles el espacio de que hagan la exposición, porque esos 5 integrantes que pertenecen a ese grupo no han participado. Digamos, tenemos 19, ya Parra, pues él se graduó, ya Parra no necesita estar con nosotros porque él tenía su parte de recuperación o de rehabilitación y ya se graduó, digamos, está por pendiente del título por ventanilla, pero ya él cumplió su ciclo. Entonces nos quedarían las personas que están pendientes, que no han entregado, que en este caso decía Barrera, me dicen que Barrera pues no está con nosotros ahorita. Ya vi que llegaron por ahí nomás. Sí. Sí, tenemos 14. Entonces, estas instrucciones de carga, digamos acá, pues voy a mirarlas aquí para darles como idea. No tengo, digamos, los códigos acá, me tocaría abrir el libro, pero vamos a mirar, yo les voy a leer acá. Normalmente, él dice el mnemónico o mnemotécnico, se le conoce a esto, es como una abreviatura, en cierta forma tiene sentido. Si yo la leo acá, como si casi le quitaran las vocales, aquí dice clear, ¿cierto? CLR y F, entonces dice clear F, que ¿qué es? Básicamente borrar lo que tenga F. Entonces si uno ve la descripción, dice toma 00 y la flecha que le llama dirección, lo guarda en F. Entonces, si uno ve el cuadrito que ustedes van a consultar y explicar cada uno, pues simplemente que decía, tiene un número, digamos allá en binario, F, y cuando yo le digo clear F, y le doy el nombre de qué registro es, recuerden que va de 0 a 127, pues él va y lo llena de ceros, o sea, borrarlo, simplemente borrar el contenido que tiene el valor de esa variable. Entonces eso puede ser para lo que hicimos, limpiar, digamos, si yo quiero guardar la temperatura, quiero guardar algo, entonces yo lo que hago es limpiar ese registro Pinion, ponerlo en 0 y ahí sí hacer las operaciones. O simplemente borrar su contenido. Ya me estaba pidiendo que contara hasta 10, ya llegó a 10, entonces reinícialo, vuelve y mándelo a 0 y con ese clear F también lo haría. Ahora, otro clear, pero ahora es W. Recuerden que W es el registro de trabajo de las constantes que vimos. Entonces, clear W, lo mismo, toma 00 y va y lo guarda en W. Ya cogió un valor de inicializar, lo llama 1. Entonces, aquí para un registro, para el destino, digamos un registro, y aquí para W. Ahora, estas dos, dice acá, mod, que es de mover, mod F, y acuérdense, a ver, voy a ver si alguien acá me dice, F, D. ¿Quién me dice cómo se interpretaría ese F, D?
Uno es de guardar el registro y el otro es como aumentarlo, no sé. Voy a devolverle al anterior, miren lo que decía aquí en este. Miren aquí cuando decía D, destino seleccionado. Si D es igual a 0, el resultado se guarda en W. Y si D es igual a 1, el resultado de la operación se guarda en el registro F. Pues cuando él dice acá, mod F, ¿sí? Mueva F, entonces le estoy diciendo, ¿dónde lo va a mover? Entonces a F, que es el registro, y el destino por defecto debe estar 1, porque él lo va a guardar es en el registro, no lo va a guardar en W. Diferente acá, que dice mod LW. L es el literal. Y lo mueve ¿a dónde? A W. ¿Qué le pasa? Un literal, un valor K. Entonces digamos que K valía 3 y lo que hace es moverlo a W. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Como copiar, coger ese valor que tenía, por decir, la temperatura que me di y guárdela como la temperatura más baja. Entonces va y la guarda aquí en W. Y luego sí, mod WF. Esto lo vamos a ver muy seguido. Estas dos instrucciones van de la mano. Yo muevo de L, de un literal, lo muevo acá a W, y de W luego lo muevo a un registro F para guardarlo. Es como una variable intermedio. W siempre va a estar jugando como en el intermedio. Paso el valor literal, digamos, leo un puerto, lo guardo en W. Cojo W y lo guardo a un registro. Y ahí estarían, digamos, los que tenían ellos. Yo sé que vamos a extensionar un poco esto ya con la parte de los códigos, pero son instrucciones de carga, como se llaman ahí. Ya los demás grupos, digamos, que tienen asignado otros temas. Entonces este era nuestro grupo 6, que no está, tampoco apareció hoy, entonces sin embargo vamos viendo, le había dejado también poquitas instrucciones, la idea era con cada casilla y con lo que les decía del ejemplo. Entonces vamos a mirar del grupo 5, ellos tienen las funciones aritméticas. Aquí en este grupo 5 dijimos que estaba García Saúl, Sutachán y Laura Rodríguez. Entonces miremos si están, iniciamos. Voy a dejar de compartir aquí pantalla. Listo, aquí dejamos de compartir pantalla nuevamente. Voy a tomar lista por acá, ya aparecieron 14. Entonces, no sé, Saúl, Sutachán y Laura tienen el material, que nos cuenten de las funciones del micro. Aquí veo a Saúl. Laura estaba antes, no la veo. Solo está Saúl. Hola, profe, no tenemos el material, lo siento. ¿No tuvieron la...? No. Ah, listo. Bueno, vamos a mirar acá entonces. Sigamos con esto. Básicamente, estas aritméticas... Voy a agarrarle allí. Listo, ya me colaron. Entonces, vamos nuevamente... Listo, nuevamente vamos a compartir pantalla y miramos aquí de la parte de las instrucciones aritméticas. Y ahora las verificamos entonces con el cuadrito. Vamos pasando a algunos de los elementos. La idea es que ustedes las van a utilizar de todas formas y las van a trabajar bastante. Entonces digamos que aquí tiene add, lo mismo. Las tres siglas acá, las tres letras primeras es de suma, ¿no? Una suma. ¿Y qué suma? Un literal. ¿A quién? A W. Y miren lo que hace acá, W más K. ¿Y dónde lo guarda? Miren que no hay D, entonces lo guarda por defecto en W.
O sea, adicione un valor literal a K, a W digo, y le pasa el valor K. Entonces lo que hace es lo que hicimos, digamos, ahorita con las temperaturas, como un acumulador. Él simplemente coge y suma, digamos que aquí tenga, por decir algo, un 3 y W tiene ya acumulado un 4. Entonces le digo, súmele lo que tenga ese K a W. Entonces normalmente me daría 7. O podría ver lo que dije en el otro, clear W. Borro primero trabajo, lo pongo en 0 y luego le digo, oiga, guárdeme este valor un momentico ahí. Y él va a ir guardando los datos. ¿Listo? Entonces, eso es. ¿El otro qué es? O sea, vamos a encontrar que es adiciona a un literal o adiciona a un registro. Un registro es como un espacio de memoria dentro del micro, el otro literal es una constante, un número. Entonces acá dice, adicione W a F. Y con eso vamos a tener los datos acá. Entonces, W más lo que tenga F y tiene la opción de destino. Entonces recuerden, si no aparece nada, lo guarda en W. Pero si aparece un 1, o sea que aquí iría coma 1, ese destino sería el mismo registro. Entonces adicione W a F, lo va a guardar, lo que tenga W va y se lo suma al registro F. Estos, digamos, parecido a lo que teníamos también en el ciclo for. ¿Se acuerda que hablábamos de decremento? Entonces aquí tiene decremento F, coge un registro. Normalmente se utiliza para contadores, lo que estábamos diciendo, yo quiero leer los días de la semana, la temperatura. Entonces hago un contador que empiece en 7, lo guardo en el registro F, que se llame contador, y empiezo a decrementarlo para que él vaya sabiendo en qué temperatura está tomando. Entonces decrementa, normalmente estos sí decrementan 1, no como en el for que yo decía que podía decrementar varias, no, aquí decremento de 1. ¿Y dónde lo guardo? Pues depende también del D. Entonces normalmente ahí va coma 1 porque se guarda en el mismo registro, o sea que se actualice. Empezó 7, decrementó, guarde 6, decrementa 5 hasta que llegue a cuando llega a 0. Eso es un ciclo for con la parte del microcontrolador. Del otro tenemos incrementar. Pues ahora el uno decrementaba, el otro incrementa. Empieza en 0, normalmente cuando incrementa lo empieza en 0 y empieza a sumar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegue a donde quiera. Digamos, en el caso de las secuencias de LEDs que le voy a utilizar, hay varios podrían utilizar diferentes formas de hacerlo. No existe una sola forma para hacer eso, pueden hacerlo de varias formas. Y las dos últimas vienen de resta. Sub, que sería como restar, que un literal a W. Entonces, K menos W. ¿Y dónde lo guarda? En W. Y sub WF tiene la opción, entonces, de que le resta es un registro, X, dijimos que va de 0 a 127, y lo guarda ¿dónde? Donde yo le dé el destino. Puede ser el mismo W o puede ser F, el registro que yo le estoy dando. Entonces, normalmente va a tener una partecita que él define dónde lo va a guardar. Pues esas son como las operaciones matemáticas que yo puedo hacer, sumar, restar. Recuerden que aquí multiplicación, división, no aplica, digámoslo así, no hay una fórmula de multiplicación directa ni división, todo te va a través de sumas y restas, que es el proceso de realizarlo. Listo, ese sería el 5. Este grupo 4 tiene más, pero son, digamos que en cierta forma sencillas, digamos las otras tenían algunos niveles más de complejidad, aquí algunos que casi el nombre nos da toda la función. Vamos a ver el grupo 4. Ese grupo 4, creo que ese sí me enviaron diapositivas. Vamos a ver por acá, grupo 4, dije que era Araque, Méndez, Gómez y Socadagui. Pues ellos tenían las funciones lógicas, se denominan estas. Entonces no sé si tienen allá material, alguno tiene computador, quiere compartir la pantalla o lo compartimos nosotros, usted me dice. A ver, Araque, Méndez, tengo Araque, Méndez, Gómez y Socadagui. ¿Quién tiene material? Creo que
Profe, yo voy a compartir la pantalla, creo. Listo. Profe, habilite la opción de compartir. Sí. ¿La tiene? No, esta es habilitada. No, la tienen. Inhabilitó la función de compartir la pantalla. No, sí, profe, la tiene apagada. Ah, ya, listo. Mire ahí, a ver. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Ahí yo cierro el micrófono acá. Buenas tardes. Pues al grupo 4 nos tocó las instrucciones lógicas. Pues ahí pueden ver los integrantes. Bueno, estas es las instrucciones lógicas que nos tocaron, el cuadrito. Y vamos a explicar una por una cada uno. Pues empiezo yo. La primera a mí me tocó ANDLW, que simplemente se utiliza más como una máscara que ocultar que es un parámetro, por así decirlo, en números binarios. Entonces acá tenemos, si pueden ver, tenemos un número binario y lo que hacemos es ponerle una W que dice que en formato AND igualar a una W. Entonces se coloca bit por bit y eso nos muestra la W antes y la W después. Acá podemos guardarla, como decimos acá, en W. Más o menos esto es utilizado como una máscara para guardar K en W, porque sabemos que en cada uno de estos, en esto, después o antes, podemos encontrar K. Entonces, eso es más o menos lo que hice el primero. En el segundo, en el AND FD, ese es el registro y destino, que dice que en AND, W en F. Entonces acá tenemos el registro 1 en W, pero o sea, cuando decimos en W, también podemos decir en F para guardarlo. Acá solamente nos dice como para guardarlo ahí. Y acá colocamos el registro y la W antes y después. Eso así. Y conf es el mismo FD, excepto que complementando creo que es la teoría básica del bit, que 1 es igual a 0 y 0 es igual a 1. Entonces acá tenemos un ejemplo de conf, que es el registro 1 en F. Entonces solamente colocamos el registro 1 y como dice nuestra teoría básica del bit, 1 es igual a 0, 1 igual a 0, 0 igual a 1, 1 igual a 0. Y es así. A ver, antes de que avancemos ahí, déjenlo en la anterior, miramos, de todas maneras, como les dije, que ustedes con la parte del profe Valencia en electrónica digital, pues se ven las compuertas lógicas. Esto básicamente es hacer una compuerta lógica tipo AND, ¿cierto? La I, que digamos que para que el resultado nos dé 1, ¿cuándo es? Cuando tiene 1 y 1. O sea, una compuerta AND es que solo cuando hay 1 y 1 nos da 1 el resultado. Pues se utiliza mucho cuando ustedes quieren testear, digamos, yo quiero saber si alguien oprimió un pulsador o una tecla, algún código de entrada, yo puedo validar en qué número está, pasándole esa, como dice máscara, ¿cierto? Yo le digo, los switches están en este valor, yo quiero saber el bit 4 si alguien lo cambió. ¿Cómo hago? Pues le pongo un 1. Si alguien lo subió está en 1 y el resultado me da 1. Si el resultado me sigue dando 0 es porque no lo han cambiado de posición, ¿cierto? Digamos un bit switch que yo tenga y alguien oprima el interruptor. Pues de esa forma lo puedo manejar. Y la otra es ya lo que les digo, vamos a encontrar que uno es que yo le dé el literal, o sea, yo le doy una constante, un valor fijo, y otra es que yo diga, oiga, ya en el registro hay un valor, vaya, compáreme con lo que hay en ese registro. Esas son las dos formas que yo tengo para realizar. Pues estas lógicas básicamente son eso, compuertas lógicas de las que ustedes están trabajando, la AND, la OR y la ESOR, son básicamente esas compuertas de lo que también aplica acá.
y otras como el complemento. Y aquí está la parte de complemento que también quedó bien, digamos, la parte donde simplemente es que donde haya un 1 le ponemos un 0, donde haya un 0 le cambiamos por un 1. Eso sería el complemento para un número de 8 bits. Tengan en cuenta siempre, miren los ejemplos, como les decía, si los buscan en otro lado, pues puede que salga un número más grande, pero realmente este PIP solo maneja 8 bits, no puede manejar más. ¿Por qué? Porque sus registros son de 8 bits. Y eso es lo que está diciendo, toma un valor, tiene W, y aquí aplicó la compuerta AND entre este y este. Y miran el número que está dando acá, en binario le pasó este número. Antes W tenía este. Entonces él viene y compara este 1 con este 1 y aparece este 1 de acá. Miren que aquí W tenía un 1, pero como llegó un 0, 1 y 0 le da 0. Y así vamos haciendo cada uno de los datos uno a uno, bit por bit, y así se va formando el valor. ¿Listo? Listo, bien, continuemos entonces. Listo, ¿quién explica esa parte? Yo. Este es casi igual al que estaba explicando Araki. Operan de la misma manera. Operan bit por bit, pero con la función OR. Entonces, nuevamente, voy a mirar acá. Ya son, nos acaba de decir que nos quedan 10 minutos, ¿cierto? Vamos a mirar. O sea, la compuerta OR tiene una característica, creo que también ya lo vieron con el profe Valencia. Entonces, aquí en la otra era que nos daba 1 y 1, nos daba 1. En la compuerta OR, con un solo 1 que tenga, el resultado me va a dar 1. Entonces, digamos que aquí ellos toman el ejemplo, le dice OR 0, 0, 1, 1, 0, 1 y 0, 1. Y W, digamos, el valor que tenía, que estaba W, antes de la instrucción era este valor. Entonces, si aplica la compuerta OR entre estos dos, ¿cierto? Que son los valores que tiene. Entonces, con este 1, 1 y 0 ya me da 1. 0 y 1 me da 1. Aquí bueno, aquí hay otro 1, sí, el tercero también es 1. Y así va quedando los valores para que tenga cada uno de los datos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le digo el número en binario y aquí yo le paso es el registro que quiero que él modifique. ¿Sí? Este que dice resultado, coma 0. A ver si alguien me explica, de los que están ahí, ¿quién me da esa que dice aquí? Your WF resultado, coma 0. De lo que hemos hablado. Puede ser de otro grupo, no necesariamente los del grupo. ¿Cómo se les dañó el micrófono? No puede ser. Acuérdense, aquí está diciendo D de destino, pero inclusive el mismo enunciado les da los datos. Entonces, como él le puso resultado, coma 0, que yo le dije que cuando hay 0 uno lo puede obviar. Si él pone solo resultado, eso quiere decir que lo guarda en W. Si aquí en vez de eso era resultado, coma 1, va y lo guarda en el registro. Lo manda D. Exacto, a F que es el registro. D es la sigla de destino y puede tener un valor entre 0 y 1. 0 lo guarda en W y 1 lo guarda en el registro F. Bueno, listo. Entonces ya están las dos compuertas, AND y OR. Nos quedaría por ahora la ES OR. Miremos a ver quién tiene ese dato.
Profe, tiene el primero, div, dice que tiene un registro y un destino. Eh, este va a rotar todos los bits hacia la izquierda, pero a través de un carry. Ahí está la C, que, que está en en el registro. Y el otro, el RRF, también tiene un registro y un destino, pero esta vez los bits rotan hacia la derecha. Y también a través del carry, que comienza el registro desde el 1. Listo, también se utiliza bastante, algunos lo asocian con multiplicación y división, ¿no? Recuerden que esto que están potencias de 2, o sea, aquí sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si yo cojo 1, lo multiplico por 2, me daría 2, si multiplico por 2, 4, entonces si voy rotando hacia acá, hacia la izquierda iría multiplicando, ¿cierto? Cada vez que hago una rotación es como si lo multiplicara. Y si hago una rotación a la derecha, es como si fuera dividiendo. Digamos que estoy en 128, lo divido, lo roto a la derecha y me va a dar 64, como si lo dividieran 2. Eso que estamos viendo ahí puede ser lo que les estaba hablando de la secuencia de los LEDs. Digamos, tengo 8 LEDs, quiero que me haga una secuencia de luces. Esto se puede hacer simplemente con esta instrucción, una rotación para que vaya cambiando y va prendiendo un bombillo, digamos, en ese orden, si no quiere hacer todas las instrucciones. Pero eso, pues a medida que vayamos avanzando, ustedes lo van a utilizar. Recuerden que las primeras prácticas que les planteé hace rato es simplemente de salida. O sea, no vamos a tener botones, o sea, que me dé un interruptor para hacer tal cosa, sino por ahora todo va a ser de salida. Esto entonces, comandos utilizados, ya teníamos la AND, que es lo que llaman también la compuerta AND, la compuerta OR, y vienen las dos rotaciones. Entonces miremos quién más sigue con la parte final de este y a ver cuánto tiempo nos queda ya, porque esto vamos sobre el tiempo. Profe, para ver si puedo compartir pantalla. Pues a mí me tocó los tres últimos, que sería el SWAT, SWAT-F, el SOR-LW y el SOR-WF. Entonces, el SWAT-F, que es este de acá, como pueden ver, tiene un registro y un destino. Y básicamente la función dice que cambia los 4 bits, intercambia bits. Entonces tenemos estos 4 bits azules y estos 4 bits amarillos. Y lo que hace es intercambiar, por ejemplo, los 4 bits azules que están arriba pasan a la parte de abajo. Y así pasa con los bits de amarillo. Y el siguiente sería el XOR, que como pueden ver tiene un literal. Y tenemos acá el código binario. Y lo que hace es pasarlo al lenguaje XOR bit por bit. Y su función dice que entre el contenido del registro W y la constante K, el resultado se almacena en el W, que es el registro de trabajo. Y tenemos el XOR WF, que es exclusiva W con el registro F. Y básicamente tenemos este registro y como pueden ver realiza la función entre el contenido del registro W y el contenido del registro F. Y por ejemplo en este caso, como pueden observar, al utilizar esta operación, cuando estos dos son iguales, el resultado va a ser 0. En el caso del 1 y 1, también va a dar 0. Y así sucesivamente con estos y estos de acá. Recuerden lo que tienen ahí, ¿no? Miremos
Espere, déjeme Méndez nuevamente compartir la pantalla. Y miramos, ahí hay dos términos que quiero que manejen. Miren el de los intercambios, a ver si ese ya lo alcanzaron a ver con el profe Valencia. Cuando yo agrupo estos 4 bits, ¿cómo se le da? ¿Qué nombre recibe esto? Los 4. O sea, esto todo completo es un byte. Cada uno es un bit. Pero si yo tomo el grupo de 4 bits, ¿cómo se llama eso? Se llaman nibles. Ya, entonces eso es lo que dicen ahí, que hace un intercambio entre los dos nibles que tiene este señor. La ESOR o una OR exclusiva, realmente es la misma compuerta OR, pero con una X antes que la hace exclusiva. ¿Qué pasaba en la OR normalita? Que si yo cogía un 1 y un 1, me daba 1. En esta no, en esta ya da 0. 1 y 1 da 0. Entonces es una OR exclusiva. O un sumador, como se le conoce en electrónica digital, la ESOR es un sumador binario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 más 1 da 0 y lleva 1. Entonces aquí 1 más 1 ya le da 0. Esa es la diferencia con la IOR que habían visto más acá. Simplemente lo que cambia es eso. Listo, muy bien. Ahí tendríamos algo más. Ahí ya termina este grupo. Venga, miramos las... Un minuto.